Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en lo que es el cuarto video acerca de lo que es el Catecismo de la Doctrina Cristiana Católica Curso Superior. Y bueno, en este cuarto video nosotros vamos a poder manejar el tema de la tradición. Espero que nos hayan seguido en los videos anteriores, si no, pues ahí están en el canal de youtube.com/supercatólico. Este libro, que es sacado del padre José de Arbe, es un libro un poquito antiguo, editado en España, pero que nos enseña verdades fundamentales y muy hermosas de nuestra fe. En la siguiente pregunta, en la pregunta 17 que nos hace el padre es: ¿qué se entiende por tradición? Él mismo contesta: por tradición se entiende todas aquellas verdades reveladas que, sin estar escritas en los libros del Antiguo o Nuevo Testamento, se han venido transmitiendo hasta nuestros días, de siglo en siglo. Y nos comenta: esta es la tradición en un sentido más estricto, pero también se usa palabra en un sentido más lato para designar todas las verdades reveladas que Jesucristo y los apóstoles entregaron a la iglesia, y en ellas se propagaron de generación en generación. La siguiente pregunta, la 18, nos dice: ¿no escribieron los apóstoles todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Y se contesta: los apóstoles no escribieron ni todo lo que hizo ni todo lo que enseñó nuestro Señor. Por eso amonestaba ya San Pablo a los primeros cristianos, diciéndole: así que, hermanos míos, estad firmes en la fe y mantened la tradición de habéis aprendido, ora por medio de la predicación, ora por carta nuestra. 2 de Tesalonicenses. Y San Juan dice: muchas otras cosas hay que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, me parece que no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir. Según el Evangelio de San Juan 21-25. Bueno, vean qué interesante está esto. Podemos hablar de que nos podemos apegar exclusivamente a lo que está en las Sagradas Escrituras, pero Jesucristo hizo mucho más, muchas más cosas que hizo Jesús. Y como decía precisamente San Juan, de que imagínense todas las cosas que habrá hecho Jesús para que no pudiera entrar en todos los libros, en tantos libros. Y pues nos presenta a los evangelistas las cosas más importantes que hizo nuestro Señor. En la pregunta 19 dice: ¿por qué no escribieron los apóstoles por lo menos todo lo que enseñó el Señor? Dice: nuestro Señor quiso que su doctrina se conservara y propagase principalmente por medio de la predicación. Por eso no dijo a los apóstoles escribir, sino les dijo predicar el evangelio a todas las criaturas. Si Jesucristo hubiera querido que su doctrina se conservara y propagase solo con la lectura de la Biblia, ¿por qué no se escribió entonces él mismo? ¿Por qué no él mismo lo redactó? ¿Por qué no escribieron todos los apóstoles, sino solo algunos, y estos después de transcurrido muchos años, y cuando se les ofreció la ocasión? Es decir, aquí nos hace reflexionar que, desde luego, que a través de las Sagradas Escrituras Dios se manifiesta y Dios da a conocer su mensaje, su predicación, su buena nueva. Pero por eso manda, dice: vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio. Es decir, prediquen, lleven la palabra de Dios, evangelicen. Y para eso fundó su iglesia, su estructura humana, que es inspirada por el Espíritu Santo. Nos hace la pregunta después, en la pregunta 20, ¿cómo se propagó esa tradición? Y nos explican que la tradición se propagó parte de palabra por la enseñanza oral, parte por las leyes y uso de la iglesia y los escritos de los santos padres. La doctrina unánime de los santos padres ha de considerarse como la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. Por eso jamás nos es lícito separaros de ella. Y nos aclara que se llaman padres de la iglesia o santos padres aquellos varones insignes en ciencia y piedad que vivieron en los primeros siglos del cristianismo e ilustraron la iglesia con su predicación y en especial con sus admirables escritos. Nos dice también que los principales entre los griegos eran San Basilio, San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo. Entre los latinos, San Gregorio Magno, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo. Estos santos padres de la iglesia, que llevaron la palabra de Dios y la predicaron,
e hicieron a través de ese mensaje, a través de esa palabra, llevaron un mensaje actualizado a todas las naciones. La pregunta 21 nos dice: ¿no basta creer únicamente lo que se contiene en las Sagradas Escrituras? Y el Padre nos menciona: no, es necesario creer la tradición de la misma manera que creemos lo que se contiene en las Sagradas Escrituras, porque también la tradición es revelada por Dios. Es decir, esa tradición que nosotros conocemos en la actualidad. Por ejemplo, podemos hablar acerca de lo que nos ha enseñado la Iglesia en la tradición del Sagrado Corazón de Jesús, o lo que nos ha enseñado la Iglesia en su tradición con lo que es la Divina Misericordia. Dos formas más actuales en que se manifiesta Jesús a través de dos santas, y a través de ellas viene a transmitir un mensaje actualizado y al mismo tiempo no actualizado. Es decir, un mensaje que se vuelve más eficaz, que se vuelve más fácil de poderlo entender en estos tiempos, pero que nunca viene a presentar un mensaje distinto en nada, precisamente, en nada distinto a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Eso es parte importante de la tradición, que la Iglesia nos muestra cosas que van apareciendo y que la Iglesia va testificando y aceptando, como por ejemplo las apariciones en algunos lugares marianos, que no todos, algunos, la gran mayoría, ya han sido aceptadas por la Iglesia después de muchos estudios, pero porque todas estas cosas que pasan, lo que son las apariciones marianas, por ejemplo, no están en contra del Evangelio, no están en contra de lo que es la misma tradición de la Iglesia, mucho menos está en contra de la palabra de Dios. Entonces, de aquí podemos sacar que es importantísimo también la tradición, también vivir la tradición. Y en la última parte que vamos a comentar el día de hoy, nos menciona el Padre un tema importante acerca de las reglas de fe. Dice en la pregunta 22, según eso, ¿qué es lo que debemos de creer los cristianos? Y dice, los cristianos hemos de creer todo lo que Dios ha revelado. Y la Iglesia Católica nos propone como cosa de fe, se halle o no en las Sagradas Escrituras. Recordemos que la Santa Iglesia Católica está bendecida por el Espíritu Santo. Y no es alguien que lo haya inventado uno, ¿no? Que es que la propia Iglesia lo inventó. ¿Y cómo es posible? Si nosotros creemos en Jesucristo, y Jesucristo ha dicho que esta es su iglesia, cuando le dijo a Pedro que aquí iba a fundar su iglesia, cuando dijo precisamente que él se tenía que ir porque iba a venir un paráclito, iba a venir alguien que iba a enseñarles, a completarles esa enseñanza, y viene precisamente sobre los apóstoles, es decir, sobre los primeros padres de la iglesia, sobre el primer papa, es decir, sobre San Pedro. Entonces, esto quiere decir que Jesús nos dejó al Espíritu Santo, a la iglesia católica le dejó al Espíritu Santo. ¿Y por qué tan seguros de la Iglesia Católica? Porque el primer papa, nos dice la historia, pues fue San Pedro. Y desde ese papa hasta el papa actual ha venido históricamente representado de manera concreta y sin ningún error histórico todos y cada uno de los papas que han estado al servicio y también a la cabeza de la Santa Iglesia Católica. Por eso la seguridad, y por eso, aunque yo pueda pensar, bueno, ¿cómo es posible? Bueno, es que Jesús lo dijo, es que Jesús envió al Espíritu Santo a su Santa Iglesia. La pregunta 23 dice, ¿por qué hemos de recibir de las manos de la Iglesia las verdades reveladas en lugar de sacarlas inmediatamente de las Sagradas Escrituras y de la tradición? Y el Padre nos responde, hemos de recibir de manos de la Iglesia las verdades reveladas, porque solo la Iglesia, asistida por el Espíritu Santo, guarda inalterable la Escritura y la tradición y la enseña sin error. Desde luego que la Iglesia, pues, estamos llenos de pecadores. ¿Por qué? Porque pues todos somos pecadores, y quienes tenemos o tratamos de tener mayor compromiso con la Iglesia, pues es mayor nuestra fuerza que debemos de tener para vencer al pecado, cosa que es muy difícil, y por eso debemos de rezar, en especial por los sacerdotes, por las religiosas. Pero sin duda alguna que es el Espíritu Santo el que está ahí,
el que está ahí y el que nos ayuda a entender las verdades de fe. Sin duda alguna que humanamente nos podemos equivocar, yo mismo que estoy haciendo un comentario ahorita, pero cuando se trata de la iglesia, el Espíritu Santo en las cosas importantes de fe tiene que estar presente y está presente para que no se den cosas contrarias a la fe, para que todo lo que nos enseña el magisterio sea de acuerdo a lo que debe de ser, a lo que Dios quiere. Y repito, aunque dentro de aquí pudiera haber algunos que pues a lo mejor no desarrollen bien su sacramento del sacerdocio, pero como he dicho en otras ocasiones, no nos corresponde a nosotros juzgar, y ahí no está sin duda alguna la verdad propiamente de la iglesia, porque los errores de unos sacerdotes no son causa de que destruya el principio fundamental y lo que es los cimientos de la iglesia, que están en Jesucristo, que están en el Espíritu Santo. Por eso, en lugar de juzgar a las personas, debemos de tratar de rezar, en especial por los sacerdotes y en especial por el Santo Papa. Luego nos dice, ¿podemos salvarnos en cualquier fe o religión? Dice, solo podemos salvarnos en la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hemos ya analizado, ¿verdad?, a través precisamente de la Santa Iglesia Católica, que hay sus excepciones de aquellas personas, por ejemplo, que no conocieron la fe católica. Es lógico, no puede de ninguna manera Jesús lograr hacer una justicia si una persona no conoció la fe verdadera. Si una persona no conoció la fe católica, no puede ser juzgado por ello. Tendrá que ser juzgado por su ambiente, por su bondad, por su amor al prójimo, de tal manera que pasaría en segundo término esto que estamos mencionando. Pero aquel que, sabiendo que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, aquel que, sabiendo que es el lugar correcto, pero decide irse simple y sencillamente porque en el otro lado le fue más agradable, aparentemente, porque en el otro lado lo invitaron, porque en el otro lado leían las Sagradas Escrituras, cosa que algunos lo han dicho, cuando aquí en la Iglesia Católica son siempre una gran alegría que el católico lea las Sagradas Escrituras y le pida al Espíritu Santo a través del magisterio de la Iglesia que logre entender el significado de la palabra de Dios. Entonces, en ese caso, la situación ya cambia. En ese caso, la situación ya se vuelve completamente distinta porque estoy despreciando la fe que Cristo puso y obteniendo una fe muchas veces incompletas o incluso contrarias a lo que Jesús quiso traernos. Por eso, hermano, es importante que sepamos, que investiguemos en la fe, que cada día conozcamos más nuestra fe. Hay una frase muy bonita y muy interesante que nos dice que un católico que no tiene conocimientos, pues es muy fácil que el día de mañana se vuelva protestante. Católico ignorante, futuro protestante. Es una frase hermosísima que nos enseñaban a través de los servidores de la palabra, y pues que nos hace reflexionar precisamente en eso, que si nosotros no estamos instruidos, si nosotros no recibimos, así como nos capacitamos, como se capacita un doctor, un maestro, así también nosotros nos tenemos que capacitar precisamente en lo que es la fe. Allí nos dice el Padre, por esta situación, que es falso decir que no importa dónde estamos, que es indiferente a la religión que uno profesa, con tal de que lleve una vida honrada e intachable. Y en verdad está escrito, dice, el que le teme a Dios y obra bien, merece su agrado. Pero el que menosprecia la religión impuesta por Dios, o presentada por Dios, bajo la pena de eterna condenación, no teme a Dios, ni es hombre de bien a los ojos divinos. Haciendo la aclaración que hemos mencionado, ¿verdad? De que depende de las circunstancias, depende del ambiente. Y al final de cuentas, el que va a juzgar va a ser Dios. Dios va a saber, por su infinita, precisamente, conocimiento y sabiduría, va a dar justo lo que necesita. Recordemos, y esto es importante mencionarlo,
que Dios es un Dios misericordioso. La palabra por ahí decía, cuando yo decía que a qué se refería o cuándo acababa la misericordia de Dios. Una vez me tocó leer, cuando tenía estas dudas, el Santo Evangelio y las Sagradas Escrituras, no era el Evangelio, y leí algo que decía interesantísimo en el Antiguo Testamento, que decía: Dios es misericordioso en las personas que hacen su voluntad hasta milésimas, hasta cientos de generaciones. Sí, pero puso una condición: al que hace su voluntad. Recordemos que la misericordia de Dios acaba en el momento en que ya nos llama a su presencia. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es el tiempo actual. Es el tiempo en que estás tú, hermano, precisamente ahorita que me estás escuchando. Es el tiempo de misericordia. Pero ese tiempo de misericordia lógicamente terminará cuando se acabe la vida terrenal, porque ya no habrá forma de poder hacer cosas por los demás. Ahora bien, ¿vamos a aprovecharnos de esa misericordia? ¿Vamos a aprovecharnos de que Dios es misericordioso para vivir una vida contraria a Dios? Eso es algo que tenemos que analizar a la luz del Evangelio y a la luz del Espíritu Santo. Y la última pregunta de este tema, este cuarto tema que estamos desarrollando del Catecismo Curso Superior, en la pregunta 29 nos dice el Padre: ¿qué iglesia tiene la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo? Y dice: solamente la Iglesia Católica tiene la verdadera fe que enseñó nuestro Señor Jesucristo, porque solo ella recibió la fe de Cristo y de los apóstoles y la ha conservado sin alteración a nuestros días. Al hablar de la Iglesia probaremos que ésta nunca puede errar cuando enseña la doctrina de Jesucristo. Ojo, no va a errar en las cuestiones de fe. Que solo la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Como aplicación práctica podemos investigar, nos queda de tarea, que investiguemos las demás denominaciones, cuándo aparecieron, quién las fundó. Y nos daremos cuenta que la única que se nos presenta históricamente y a través de las Sagradas Escrituras como la creada, o mejor dicho, la presentada y la enviada a San Pedro, a través de Jesús o directamente por Jesús, pues es nuestra Iglesia Católica, como mencionamos anteriormente, porque San Pedro fue el primer Papa. Y basta hablar de tantas cosas hermosas, increíbles, como la Virgen de Guadalupe, que son cosas misteriosas que nadie ha podido entender cómo es posible que en los ojos se vean reflejados la imagen de San Juan Diego y de las personas que estaban a un lado cuando se desprendió el ayate. Cuestiones como milagros eucarísticos, que les invitamos a ver en este canal información al respecto, sobre hostias que han sangrado y que científicamente se han comprobado que es sangre humana y que pertenece al corazón del miocardio de una persona, que sabemos nosotros que es Jesucristo. Cuestiones como los santos incorruptos, que son personas como en especial, me llama mucho la atención el Padre Pío, que su cuerpo está prácticamente igual que cuando murió y ya tiene tantos años de haber muerto. Y así, muchas cosas más que nos hacen entender y que nos hacen comprender que la Iglesia Católica es la verdadera, y que si tienes la oportunidad de conocerla, de llenarte de ella, estás en ella, o bien no estás en ella pero quieres conocerla, pues es la oportunidad de acercarte, de olvidarte de las cosas que a lo mejor hemos hecho mal como católicos, porque a final de cuentas lo que en verdad nos debe de importar es que es la fe que Cristo quiere, que Cristo fundó. Y pues alguien podría pensar, pero tanta imperfección, pues sí, los propios apóstoles que él escogió, sabiendo la fragilidad humana, un Pedro que lo iba a negar, un Judas que lo iba a traicionar, y así, todos y cada uno de los apóstoles, un Santo Tomás que no iba a creer hasta que tocara su dedo la llaga. ¿Qué escogió Jesús? Escogió a unos pecadores, como el que les habla, como los que estamos, pero que a pesar de eso, Dios confió en ellos. Así también, Dios confía en ti y Dios te ama. Nos vemos hasta el siguiente programa. Gracias por estar al pendiente de estos programas y les pedimos por favor que si les gusta lo manifiesten a través de un like, lo compartan y lleven el mensaje en su corazón. Su hermano Gabriel se despide de ustedes y Dios les bendiga hasta la siguiente parte de este curso de Catecismo de Doctrina Cristiana Católica nivel superior. Hasta luego.